Bueno, buenas noches. Gracias por estar aquí hasta esta hora. Vamos a tratar de hacer una presentación muy concisa y en la medida de lo posible muy amena. Vamos a ver. Un poco la agenda que vamos a ver hoy. Reforzar algunos criterios de software libre y open source. Me parece que ha quedado muy claro, digamos, de la calidad de los expositores que me antecedieron, los conceptos ya de software libre y open source. Hay unos detallitos que también me sirven y que les voy a exponer para efectos de la presentación. Y sobre todo vamos a ver esos conceptos de open source y software libre a través de frases impropias, porque no hay nada mejor que aprender de los chismes. Entonces, mediante chismes vamos a aprender un poquito más de open source y software libre. También vamos a ver lo que son agentes autónomos libres, que podría ser un agente autónomo libre. Ver cómo se aplica, por ejemplo, el software libre en aspectos como criptomonedas, ¿verdad? Con Bitcoin y otras criptomonedas, software libre y open source. También cómo se aplican ciertas licencias, ya no necesariamente software libre, sino de hardware libre en Internet de las Cosas, que eso es otro tema interesantísimo, que es el hardware libre, que también es un movimiento que ha venido surgiendo y ha venido reforzándose. Y por último, algunas conclusiones sobre el tema. Bueno, cuando vamos a ver frases impropias sobre el software libre, ponemos primero a ese señor. El señor es Steve Ballmer, ese es gerente de Microsoft, fue gerente de Microsoft a principios de los años 2000. Y básicamente en esta frase lo que dice es que Linux es un cáncer. Esa frase literal, Linux es un cáncer. Realmente esa frase está equivocada porque Linux no está hablando de Linux, está hablando de la licencia GPL. La licencia GPL, que es la licencia General Public License, es la licencia, digamos, como primigenia en el tema de software libre, no es la única, pero es una de las más relevantes. Establece una característica que se llama copyleft. El copyleft significa que un programador que incorpore código que esté bajo GPL en su desarrollo, la obra derivada está cubierto por licencia GPL. Es decir, si ustedes están haciendo una aplicación de correo y utilizan una librería, la compilan dentro de su código, es decir, la hacen parte de su código, que tenga licencia GPL, esa licencia cubre, digamos, la obra derivada. Entonces, por eso es que él decía que es un cáncer, porque todo lo que toca, digamos, lo convierte en GPL. ¿Okay? Es un poco para entender la frase en su contexto. Obviamente, y para ponerlo en un contexto adecuado, creo que Microsoft ha venido madurando en ese tema, inclusive el core de .NET, que es una de las herramientas principales de desarrollo, está bajo una licencia open source. Ya creo que ese tema de luchemos ha pasado un poquito a un segundo plano, sobre todo con la llegada de la nube. Este otro señor, no sé si lo conocen, es el Richard Stallman, es el creador, el fundador del software libre, de la fundación de software libre. Y básicamente la frase que quiero poner aquí, en cuanto a que si él es el papá del open source, realmente lo hizo por inseminación artificial y nadie le avisó que era el papá, se los pongo por una razón. Uno cuando habla muchas veces de software libre y open source, cree que es un montón de gente que están todos de acuerdo y todos tienen las mismas visiones. Realmente no es así. El software libre parte de una visión ideológica que defiende las libertades. El open source parte de un esquema práctico de que la mejor forma de desarrollar software es compartiendo el código. Son fines distintos con medios parecidos. Y muchas veces las discusiones que hay en la misma comunidad entre grupos de software libre y open source pueden ser más ácidas que las discusiones que pueden haber, por ejemplo, con software propietario. Entonces, es porque nosotros tendemos muchas veces a agrupar las cosas y decir todos son de lo mismo, y realmente no. Es una situación, un ecosistema a veces muy complejo. Este señor, y me disculpan y el saludo, es Linus Torvalds, es el creador original de Linux. Le han dicho que tiene a veces una mala actitud, creo que puede ser cierto. Dice que no le importa ser una mala persona, lo que le importa es el kernel, ¿verdad? Y también porque traigo este punto a discusión, porque los grupos o las comunidades, vamos a ver, los proyectos de software libre y open source generalmente tienen dos puntos de partida.
o parten del campo académico o parten del campo hacker. Generalmente tienen esos dos puntos, a veces hay una combinación de los dos. Y se organizan de forma distinta. Hay proyectos que son más democráticos, hay proyectos donde hay un dictador, un pequeño dictador, dentro de ese proyecto dice qué entra, qué no entra, qué se incorpora y qué no se incorpora. Hasta eso. Dentro de la misma comunidad de software libre y open source, distintos proyectos se gestionan de manera completamente distinta. Y hay unos proyectos donde hay personajes que sobresalen y hay otros donde es una comunidad que está detrás, por ejemplo, el proyecto Apache. Un poquito para entender el tema de Android que don César lo expuso muy bien. Android es un tema complejo porque Android es un sistema operativo que está creado en distintas capas. Debajo de Android, no en la parte más baja porque está en la parte de firmware, que es propiamente la que se conecta con el hardware, pero un poquito más arriba está lo que es hay un kernel, es un Linux que está corriendo ahí, que es una licencia GPL versión 2, y después las capas que le siguen están bajo una licencia Apache. La licencia GPL es una licencia copyleft, la licencia Apache no es una licencia copyleft. Es decir, yo puedo agarrar el sistema operativo de Android y salvo ese kernel que es de Linux, lo otro, digamos, la licencia Apache me permite cerrar el código. Yo podría tener una obra derivada y cerrar ese código, porque esa es la diferencia. Las licencias de open source se dio como un movimiento para poder atraer la parte empresarial, porque ese tema de copyleft, imagínense una empresa donde haga desarrollos sobre un producto y esté obligada a compartir ese código. Entonces no les sentaba muy bien ni siquiera el tema ideológico tampoco a las empresas. Las empresas no están para dar libertades a la gente necesariamente, están para ganar plata. Entonces se creó, es otro tipo de licencias más laxas, que si usted quiere comparte el código, pero si quiere no lo comparte. Y Apache es una de esas licencias que no necesariamente son compatibles entre ellas. Ese es un esbozo que me permite explicar más lo que les estoy diciendo. Aquí hay tres patas del banco. Este es Android, que es open source. Esto es lo que dice, sí, los chinos van a hacer un nuevo sistema operativo y eso nos va a salvar y todo. Bueno, es solo esta patita del banco, ¿verdad? Que de por sí ya se puede hacer. El problema son estas dos otras partes. Aquí están, por ejemplo, en Play Service están todas las APIs donde usted se conecta para poder jalar Google Maps, donde se conecta para hacer pagos, donde usted se conecta para hacer un montón de cosas. Y está obviamente Play Store, que es toda la tienda de contenidos. Realmente Google tiene una estrategia muy inteligente, que es, abro la plataforma sobre la cual voy a dar servicios de valor agregado, pero los servicios de valor agregado no los suelto, ¿verdad? Entonces, todo el mundo usa Android, perfecto, lo abro, todo el mundo puede participar en el código, lo puede ver, pero los servicios de contenido, que es donde está mi negocio, eso no lo abro. Es una estrategia bastante inteligente y esa es una estrategia que la está haciendo ahora. Google lo hace con tecnologías que ve que van a ser punteras en los próximos años. Eso lo está haciendo ahora con una librería que se llama TensorFlow, no sé si ustedes lo han escuchado. TensorFlow es una librería de inteligencia artificial, se llama Machine Learning. Entonces, también está open source, licencia Apache, pero los servicios de contenido sobre esa librería no son libres. Entonces, el futuro está en la inteligencia artificial. Abro la plataforma, pero me dejo los servicios de contenido para generar esa dependencia. Ok, ahora entrando propiamente a lo que son temas de aplicación en tecnologías novedosas y disruptivas, agentes electrónicos. ¿Cuántos de aquí consideran que actualmente puede haber una relación contractual entre empresas sin intervención de seres humanos? Puede darse. Es completamente factible, porque de acuerdo con la ley de firma digital, actualmente hay tres tipos de certificados. Hay certificados para personas físicas, hay certificados de estampado de tiempo para servicios de estampado y hay certificados de agentes electrónicos, que actualmente se le llamó y se dice certificados de personas jurídicas. Es decir, mi empresa puede tener, o mi institución puede tener un certificado para firmar contratos y transacciones que yo programo y puede relacionarse con otra empresa o otra institución que tiene certificado de agente electrónico o de persona jurídica y se pueden relacionar entre ellas y hacer una relación jurídica completamente válida.
sin intervención humana en ese momento. ¿Sí? Ahora, eso parte de una razón muy interesante, y es a futuro que viene. Y aquí podemos hablar de los agentes electrónicos autónomos, un concepto que yo más o menos estoy tratando de explicar, no es que sea ese término, pero un poco me sirve para explicar efectos didácticos. Y antes de llegar a ese término, lo más importante es que entendemos por inteligencia artificial. Inteligencia artificial no es lo que vemos en las películas, no es Terminator que nos va a venir a acabar. Eso no es inteligencia artificial en este momento. Inteligencia artificial se refiere a lo siguiente. Al lado izquierdo vemos cómo tradicionalmente programamos nuestras aplicaciones. ¿Cómo se programan las aplicaciones? Bien, básicamente lo que pasa es, hay un programador o varios programadores que se acercan con expertos de negocio, programan las reglas del negocio, ¿verdad? A partir de este programa aplico una serie de datos y con esa serie de datos tengo una salida. ¿Okay? Es un agente electrónico no autónomo. Digamos, es un agente electrónico tonto, no tiene ningún tipo de inteligencia. ¿Qué es un agente electrónico autónomo o un agente electrónico que podemos decir inteligente, aunque no es la frase más correcta? Bueno, utiliza una técnica de inteligencia artificial que se llama Machine Learning, hay otra que se llama Deep Learning, que todavía es más compleja, que básicamente lo que hace es, a través de una serie de datos de prueba y de entrenamiento, aplica una serie de algoritmos ya establecidos y genero un producto intermedio. Si ese producto intermedio me sirve, genero el programa, las reglas de negocio. Realmente las reglas de negocio es un modelo que el mismo programa ajusta. Digamos, no hay nadie programándolo. Lo único que se encarga uno es de darle el algoritmo y de darle los datos. Y después, este programa en sí ya agarra los datos en producción y genera sus propias salidas. Es decir, para generar ese modelo de programación no hay intervención humana necesariamente, sino que yo le doy unos datos de entrenamiento, aplico el algoritmo ajusta una técnica que se llama backpropagation, que es ajusta los errores que tuvo, genera el modelo idóneo y después comienzo a aplicarle digamos, es autoajustable, por así decirlo. Bueno, aquí un poco quería aprovechar para decir, Machine Learning es una de las áreas de inteligencia artificial, en eso hay una que se llama aprendizaje supervisado, es una serie de aprendizaje específico que es, yo le doy una serie de datos donde ya sé cuáles son buenos y cuáles son malos, y le doy los datos a la máquina y después valoro si la máquina predijo bien los buenos y los malos. Hay otras técnicas que son sobre datos no supervisados, aprendizaje no supervisado, que es yo no sé los datos, o sea, yo le doy a la máquina una serie de información y él me comienza a tirar una serie de datos de clúster y comienza a agrupar y buscar patrones que hay dentro de los datos. Y está otro que se llama aprendizaje reforzado, que es ya otra técnica que se está desarrollando en inteligencia artificial. Un poco para entender qué hay detrás de inteligencia artificial, realmente en esta parte de Machine Learning. Ahora, se está volviendo cada vez más complejo. Este algoritmo que ustedes ven aquí se llaman redes neuronales. Eso es parte de Machine Learning, es parte de Deep Learning y se considera que es parte de la inteligencia artificial. Esto que está aquí, por ejemplo, es una forma como un algoritmo identifica figuras, imágenes. Cuando hay identificación de imágenes en fotos, ¿verdad? Que dice, este es fulanito y este es sutanito, o este es una persona, o este es un perro, o este es un gato, está funcionando algo así. Entonces comienza a haber capas, ¿verdad? Dentro de las capas hay neuronas, estas neuronas se activan, ¿verdad? Y comienzan a identificar la figura. ¿Por qué quiero traer esto a colación? Porque esos algoritmos a veces técnicamente son muy complejos. O sea, yo no le podría decir a veces técnicamente por qué el algoritmo dijo que ese es un perro y no dijo que era un gato o no dijo que era un elefante. Porque tienen cientos de capas, son cientos de neuronas. Entonces, alguien no se puede explicar a ciencia cierta por qué el algoritmo funcionó de esa manera. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema de nosotros? Bueno, muy sencillo, probablemente esos algoritmos van a estar en un futuro no muy lejano dentro de la prestación de servicios públicos. Por ejemplo, hay un proyecto muy interesante de la UNA, muy interesante, que trata de identificar o predecir cáncer de mama a través del análisis de mamografías utilizando algoritmos de inteligencia artificial. En este momento es un proyecto de investigación y se está haciendo en conjunto con la Caja y es muy loable. Lo que busca en este proyecto es tratar de identificar aquellos casos de mujeres donde hay mayor riesgo de generar cáncer de seno.
y eventualmente en un futuro darles prioridad en las listas de espera de la caja. Probablemente en este primer paso los resultados del que me dé el algoritmo los va a evaluar un médico especialista, el médico especialista va a decir si tiene razón o no tiene razón, pero como van las cosas probablemente ahorita vamos a prescindir de la parte humana. O sea, el algoritmo por sí mismo va a clasificar quién va a ser atendido primero y quién va a ser atendido después en la caja. La pregunta es, ese algoritmo en el sector público es parte de un acto administrativo y es parte de la motivación que se da para tomar una decisión de la administración. Entonces, ese algoritmo debería estar cubierto con posibilidades de que los ciudadanos analicen cómo es que funciona. Tomando en cuenta que técnicamente va a ser muy difícil llegar a una respuesta final, pero por ejemplo, si ese algoritmo yo lo cubro con aspectos de propiedad intelectual y bloqueo el acceso al código, yo no le voy a poder explicar a un ciudadano por qué usted está recibiendo la cita dentro de un año y no dentro de 6 meses. Entonces me parece importante ir pensando si ese tipo de agentes autónomos que están cubiertos o que dan servicios públicos deberían estar cubiertos con licencia o de open source o de software libre. Por eso lo denominé agente autónomo libre. Ok, pasando a otros temas. Criptomonedas. Criptomonedas en Bitcoin, obviamente es un proyecto hacker, el de ciencia de datos es un proyecto académico, que es inteligencia artificial, ese es un proyecto hacker. La mayoría de criptomonedas están cubiertas por licencias de software libre, ¿verdad? Es un proyecto muy interesante y a partir de esa divergencia de licencias de software libre han nacido N cantidad de criptomonedas. Eso es lo que genera, digamos, aplicar licencias de software libre. Fácilmente se hacen, entonces ahora tenemos Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, Bitcoin original, el Bitcoin verde, el Bitcoin azul y el Bitcoin rojo, porque cada quien, si no está de acuerdo a cómo se están manejando las cosas, me llevo el código y comienzo a hacer mi propio desarrollo. Eso es algo que genera el software libre. Puede ser bueno, puede ser malo, es una posibilidad que sea, muchas veces puede ser algo muy bueno, en otras veces puede ser un desperdicio de recursos, pero eso lo dice el mismo mercado. Ok, eso es simplemente para ver la extensión, por ejemplo, de los nodos de Bitcoin que existen actualmente activos en todo el mundo. Es nada más como para poner algo, me pareció bonito, ¿verdad? No tiene que ir directamente con el tema. En cierta manera sí, porque todos esos nodos están corriendo software libre, ¿verdad? Están corriendo el core de Bitcoin con el SAO cubierto con licencia GPL. Con la licencia GPL, y aprovecho, porque yo creo que me da un tiempito, hay toda una discusión. Linus Torvalds, que es el creador de Linux, no quiere utilizar, actualmente están en uso de licencias de GPL, GPL versión 2, GPL versión 3. Linus Torvalds no quiere utilizar licencias de GPL versión 3 en Linux, porque la licencia de GPL versión 3 trae una cláusula donde se llama tivoización. Básicamente lo que hacía es, muchas empresas constructoras de hardware agarraban el código Linux, ¿verdad? Lo metían en sus componentes de hardware, digamos, en videograbadoras o máquinas de este tipo, y le ponían protecciones para que la gente no pudiera correr versiones de Linux modificadas. Ponían en su sitio web el código, ponían en su sitio web todo. Entonces, yo estoy cumpliendo con la licencia, eso es lo que dicen los fabricantes. Estoy poniendo a disposición de todo el mundo el código. No hay nada que me impida poner un dispositivo de gestión de derechos de autor en mi componente para que no corra otro tipo de software. La licencia GPL versión 3 vino a quitar eso y prohíbe a la gente que utiliza GPL versión 3 tener ese tipo de componentes que prohíben usar Linux modificados. Obviamente Linux no está de acuerdo, probablemente le está viendo la explosión que puede tener Linux en un futuro con Internet de las cosas y cómo eso podría restarle competitividad. Ok, y entrando con el Internet de las cosas, estamos también en el tema de hardware libre. En el tema de hardware libre hay dos proyectos muy interesantes. Uno es Arduino, no sé si lo han escuchado, y otro es Raspberry, ¿verdad? Son proyectos de origen académico. Y básicamente, ¿qué significa hardware libre? Hardware libre significa que los esquemáticos, que son los mapas de los circuitos, que es como el código fuente, digamos, el tipo del software, están bajo una licencia que se llama Creative Commons, que por cierto, la presentación de César venía con esta misma licencia. Entonces, cada vez que vemos esta licencia no son muñequitos, esa licencia tiene un significado, y tiene un significado jurídico.
Esa licencia lo que me está diciendo a mí es que es licencia Creative Commons, que tengo que reconocer la autoría y que tengo que compartirlo de la misma manera. Es decir, si a mí ese esquemático, que son ese mapa de circuitos, me llegó sin ningún costo y libre, yo si hago modificaciones también tengo que compartirlo. Digamos, es como el copyleft suave en el tema de documental, por así decirlo. Es otro tipo de licencia interesante, no necesariamente software libre, pero es otro campo muy interesante, que es el hardware libre. Ok, llegando a conclusiones para no quitarle más tiempo. Ok, para dejarlo claro, open source y software libre no son hermaniticos. Ahí no es todo un solo paquete, cada proyecto tiene su gestión, hay luchas entre ellos, hay divisiones, hay como todo proyecto humano. Creo que es importante, en el caso de nosotros los abogados, que comencemos a pensar en lo que es la industria 4.0. La industria 4.0, no sé si es un concepto que lo han escuchado, es la incorporación de inteligencia artificial en los procesos productivos. Y por extensión, la incorporación de inteligencia artificial en servicios públicos. Es importante comenzar a valorar si en ese tipo de casos, esos agentes que se puedan desarrollar tienen que estar cubiertos por licencias de software libre y de open source. Y por último, la parte más importante, aunque no tenga nada que ver jurídicamente, me parece que como país deberíamos estar aprovechando que todas esas tecnologías, ciencia de datos, Internet de las cosas, criptomonedas, digamos, están bajo licencia de o software libre o de open source. ¿Por qué? Si usted, Costa Rica, digamos, uno de los principales ingresos en servicios son o call centers, ¿verdad?, o centros financieros. Eso es lo que, digamos, le damos a las transnacionales. Esos dos, bueno, y dispositivos médicos, que ya es, esos tres inclusive, son tipos de servicios que a muy corto plazo van a ser reemplazados por máquinas. O sea, alguien que atienda a un call center, calculo que unos 10 años, o bueno mucho, puede ser reemplazado por una máquina perfectamente, o por un robot. Igual en el caso del sector financiero, igual en el caso de dispositivos médicos con la incorporación de robótica en los procesos. Entonces deberíamos estar pensando como país, ver si nos tenemos que adelantar las cosas y buscar otros campos de crecimiento. Por ejemplo, en ciencia de datos, en nuevas tecnologías, en el desarrollo de baterías, hacer algo que en el futuro va a tener mucho. Entonces eso me parece que es algo interesante y nada más quería dejárselos así sobre el tintero. Muchísimas gracias.